Un perro de servicio retirado persiste en ladrar al granero del vecino. Lo que descubre le ofrece a un agente destrozado un nuevo comienzo como familia. El agente Carlos Rivas se había retirado del servicio hacía mucho tiempo, pero el hábito de escuchar el silencio permanecía. En aquella tarde templada, solo quería desconectar. Iluminación suave, aire fresco. Un patio tranquilo. Sin embargo, su antiguo compañero, un K9 jubilado llamado Trueno, se quedó rígido junto a la valla y ladró de una forma reservada únicamente para percibir peligro. Un segundo después, Carlos comprendió que no era un simple capricho, era una llamada. Y esa llamada cambiaría su existencia para siempre. Carlos a menudo se encontraba viviendo por inercia. Cada día igual de silencioso, cuidadosamente construido para evitar pensar demasiado. Se levantaba, alimentaba a Trueno, leía las noticias, hacía las tareas del hogar y por las noches intentaba convencerse de que el silencio era paz, no vacío. Pero Trueno percibía más. Siempre lo percibía. Esa noche, el perro se comportó de forma extraña desde el principio. No jugó, no pidió premios. Ni siquiera se tumbó cerca como de costumbre. En su lugar, caminaba de un lado a otro junto a la valla, olfateando con gravedad los huecos entre las tablas, como si intentara escuchar algo oculto en lo profundo del patio del vecino. Carlos lo observó a través de la puerta de cristal y pensó, ¿qué te inquieta, viejo? Cuando Trueno volvió a gruñir, grave y prolongado, como en los lejanos días de servicio, Carlos sintió un cosquilleo desagradable bajo las costillas. Recordaba demasiado bien ese sonido. El perro nunca reaccionaba así ante ardillas o ruidos aleatorios. Era una advertencia. Carlos salió al exterior. El aire llevaba el aroma de hierba recién cortada y de una tarde otoñal. Todo parecía en calma. La casa del vecino estaba vacía, cortinas corridas, silencio. Las herramientas de jardín yacían desordenadas cerca del viejo cobertizo. Aparentemente nada fuera de lo normal. Compañero, llamó Carlos en voz baja, acercándose. ¿Qué has encontrado ahí? Trueno no se giró. Permanecía inmóvil, hundiendo el hocico en un punto concreto de la valla, respirando rápido, como si algo vivo estuviera debajo. Luego giró bruscamente la cabeza hacia Carlos. Una mirada aguda, casi suplicante. Y en ese momento todo dentro de Carlos se desplazó. No había sirenas, ni peligro, ni señales evidentes de problemas. Solo un perro viejo que una vez salvó vidas y ahora le pedía que volviera a escuchar. Carlos apoyó la palma sobre el pelaje de Trueno y dijo en voz baja, «De acuerdo, muéstrame». Carlos cruzó la malla baja entre los patios, algo que nunca se habría permitido antes. Respetaba la propiedad privada, las normas, el orden, todo. Lo que lo mantenía a flote tras su baja. Pero ahora oía la respiración pesada y ansiosa de Trueno y sentía que retrasarse podía costar demasiado. El patio del vecino parecía descuidado, aunque el dueño solo se había ido un par de días. La hierba estaba aplastada, una pala tirada justo en el camino. Como si alguien la hubiera soltado con prisa. El extraño silencio pesaba más que cualquier sonido. Un silencio en el que algo se esconde. Trueno lo condujo directamente al viejo cobertizo de madera. Las tablas de las paredes estaban resecas, como si respiraran bajo el viento de la tarde. Pero al acercarse, Carlos se dio cuenta de que el viento no tenía nada que ver. Algo dentro del cobertizo se movía apenas audible, como si alguien se aferrara a las tablas. O intentara respirar más bajo. «Alto», susurró Carlos, alzando la mano. Pero Trueno no esperó. Metió el hocico bajo la puerta, resopló con fuerza y ladró con estruendo. Corto, áspero, como cuando encontraba heridos durante el servicio. Ese ladrido significaba una sola cosa: alguien está ahí dentro. Carlos presionó la manija oxidada. La puerta cedió como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía tiempo. Dentro estaba oscuro, con olor a polvo, heno y algo metálico y desagradable. En el suelo había restos de cuerda,
huellas de tierra y pequeñas marcas de zapatos. El pulso le martilleó las sienes. Niños, ese pensamiento llegó demasiado rápido. Y demasiado aterrador. Trueno dio vueltas por la estancia, escudriñando la oscuridad, y de pronto se detuvo ante una trampilla cuadrada en el suelo. Gimoteó en voz baja, bajando el hocico, como si intentara alcanzar a alguien. Carlos se inclinó. La trampilla estaba entreabierta apenas unos centímetros. Lo suficiente para notar movimiento, pero no para ver quién estaba allí. Se arrodilló y levantó lentamente la pesada tapa metálica. Lo primero que vio fueron unas manos pequeñas. Temblaban. Luego, rostros sucios y aterrorizados. Dos niños, de unos 6 o 7 años, estaban atados con una cuerda gruesa que unía sus torsos, como si alguien quisiera privarlos de moverse. Los ojos de los niños eran enormes, brillantes de lágrimas y terror. Intentaron decir algo, pero las palabras se ahogaron en sollozos. SHH, SHH, SHH. La voz de Carlos se volvió al instante suave, como si hablara a un cachorro herido. Estáis a salvo. Estoy aquí. Trueno se tumbó boca abajo, estirando el hocico hacia los niños. Resoplando despacio para que supieran, es un amigo. Por favor, sollozó el niño de la sudadera roja. No, no nos vuelva a encerrar. La garganta de Carlos se cerró. Al instante. Nadie os va a encerrar. Nunca más. Introdujo con cuidado las manos, tratando de evaluar a qué profundidad estaban. Debajo de los niños había una vieja plataforma metálica cubierta de tierra y heno. Olía a humedad y miedo. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí?, preguntó con suavidad. Los niños se miraron entre sí. El segundo, con una sudadera azul oscuro, susurró apenas audible, mucho. Mucho. Carlos sintió que todo se le comprimía por dentro. Había visto muchos horrores a lo largo de los años de servicio, pero siempre había creído que los niños eran sagrados, inaccesibles a la crueldad humana. Pero el mundo le recordó una vez más que el mal no elige edad. Abrió más la trampilla, procurando no asustarlos aún más. Tengo que sacarlos, ¿entendido? Dolerá un poco, pero estoy con ustedes. No los soltaré. Los niños asintieron, aunque las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas sucias. Trueno permanecía cerca, listo para intervenir en cualquier momento. Si algo salía mal. Carlos respiró hondo y empezó a liberarlos de las cuerdas. Los nudos estaban muy apretados, claramente hechos por un adulto. Las manos le temblaban, pero se obligó a concentrarse. Un nudo, otro. Un tercero. Cuando la cuerda por fin cedió, uno de los niños casi perdió el equilibrio. Carlos lo atrapó y lo apretó contra sí. Eso es, ya no estás solo. Y de pronto, desde fuera, justo en la entrada del cobertizo, llegó un sollozo leve y asustado. Carlos se giró bruscamente. En la puerta estaba una niña con un vestido rojo, pálida, de ojos enormes. Y claramente sabía más de lo que podía explicar. La niña estaba tan quieta como si ella misma fuera parte de la sombra. El vestido rojo caía en ondas sobre el suelo polvoriento y sus manos aún temblaban cerca del rostro. Carlos vio en su mirada algo que una persona común no habría visto. No solo miedo. Culpa, pesada, corroída desde dentro. Dijo con cautela, dando un paso adelante, pero no demasiado cerca. Para no asustarla. ¿Estás bien? Ella negó levemente con la cabeza. Sus ojos brillaban como si las lágrimas llevaran tanto tiempo sin fuerza para caer que se hubieran quedado congeladas dentro. Estuvieron ahí demasiado tiempo, susurró. Apenas audible. Yo no pude. Su voz se quebró. Carlos se quedó inmóvil. Cerca, Trueno gruñó en voz baja, no de forma amenazante, sino ansiosa. Olfateaba dolor, y el dolor es más claro que las palabras. Está bien, dijo Carlos suavemente.
Incluso a él mismo le sorprendió. Su voz era casi como la que usaba con su sobrina muchos años atrás, antes de que su relación se rompiera tras la tragedia. Hiciste lo principal. Viniste. La niña sollozó, pero no salió corriendo. Eso ya era algo. Los niños seguían sentados en el suelo junto a la trampilla. Uno se aferraba al pelaje de Trueno con fuerza, como si el perro fuera el único ancla en esa pesadilla. El segundo alzó la cabeza. Y miró a la niña como si viera un fantasma. Es Lucía, exhaló con voz ronca. Ella intentó darnos de comer. La niña se cubrió el rostro con las palmas de golpe. Como si las palabras dichas se volvieran demasiado pesadas. Carlos se arrodilló sobre una rodilla. Lucía, pronunció su nombre como si fuera frágil. ¿Puedes decirme quién hizo esto? Ella asintió en silencio. Pero bajó la mirada con obstinación hacia el suelo. Claramente lo sabía. Y tenía miedo. Y de repente, un sonido, un golpe sordo afuera. Trueno se lanzó hacia la puerta, adoptando una postura defensiva. La cola se le erizó, las orejas se alzaron y el hocico se proyectó hacia adelante. Instinto, pulido por años de servicio. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se puso de pie lentamente. Todos atrás, ordenó sin alzar la voz. Conmigo. Pero los niños no se movieron. Se aferraban a una realidad que aún no podían comprender. El golpe se repitió. Esta vez más cerca. Alguien caminaba cerca del cobertizo. Carlos lamentó por un segundo haber dejado el arma en casa. Nunca pensó que volvería a estar en una situación en la que un arma pudiera ser necesaria. Indicó a Trueno que se quedara junto a los niños mientras él se acercaba a la puerta, intentando ver por la estrecha rendija entre las tablas quién estaba allí. Una silueta, masculina, alta. Carlos se quedó helado, si era ese mismo hombre. Lucía, preguntó en voz baja, sin girarse. ¿Tu padre está en casa? Como respuesta, silencio. Pero fue suficiente. La niña inhaló de forma convulsiva, y Carlos sintió que el aire del cobertizo se volvía distinto, espeso, pesado. Deslizó la puerta lentamente lo justo para asomarse. Vacío. Solo herramientas oxidadas. Y largas franjas de luz vespertina cayendo sobre el suelo. Pero el instinto, el mismo que el de Trueno, le dijo, alguien estuvo aquí. Carlos estaba cerrando la puerta cuando Lucía susurró de pronto. Venía todas las tardes, miraba, escuchaba para que no gritaran. Las palabras se clavaron en su conciencia como un cuchillo. Los niños se estremecieron. Uno sollozó en silencio. Carlos sintió algo oscuro y pesado crecer dentro de él. Una rabia que había ocultado durante mucho tiempo. De acuerdo, dijo, exhalando despacio. Nos vamos. Ahora mismo. Tomó a los niños en brazos uno a uno, con firmeza, para que sintieran apoyo. La niña caminaba detrás, como aferrándose a su sombra. Trueno avanzaba a un lado, alerta, listo para lanzarse en cualquier momento. Pero en cuanto salieron del cobertizo, Carlos notó huellas, marcas frescas de zapatos en la tierra aún húmeda. Y no llevaban hacia la carretera, sino hacia el fondo del terreno, detrás de los árboles viejos. El hombre había estado allí hace poco. A Carlos se le secó la boca. No temía por sí mismo. Ese sentimiento hacía tiempo que se había consumido. Pero los niños, ahora eran su responsabilidad. Su misión, su oportunidad de volver a ser quien una vez fue. Se inclinó hacia Trueno y susurró. Busca. El perro ladró brevemente y hundió el hocico en el suelo, captando el rastro. La cola se tensó, los músculos bajo el pelaje comenzaron a moverse. Estaba otra vez en misión. Incluso en su vejez profunda. Buen chico, solo no te alejes. Pero Trueno ya había avanzado, seguro como siempre.
Y en ese momento Carlos comprendió, esta noche no terminaría de forma sencilla. ¿Y si el mal vivía en ese patio? Volvería. Pero ahora los niños lo tenían a él y a su perro, lo que significaba que el mal no tenía ninguna oportunidad. Avanzaron despacio, casi en silencio, aunque cada paso parecía resonar en el aire. Carlos sostenía a los niños por los hombros, sintiendo sus pequeños cuerpos temblar bajo las palmas. Lucía caminaba cerca, un poco detrás, y cada vez que una rama crujía o una tabla gemía bajo los pies, se estremecía, como si esperara que apareciera una sombra. Pero Trueno, viejo, cansado y aún así increíblemente preciso, los guiaba con seguridad hacia lo más profundo de la propiedad. La cola la llevaba baja, pero las orejas atentas. Seguía el rastro como si fuera de nuevo un joven perro de servicio, al que se le confiaban las tareas más difíciles. Carlos sentía la tensión crecer por dentro. Ese patio lo había visto cientos de veces. Día tras día. Tranquilo. Ordenado, sin destacar en nada. Nunca habría pensado que tras esa fachada se escondiera algo así. Conocía al vecino, callado, cerrado, poco comunicativo. Pero los secretos oscuros nunca se ven desde fuera. Lucía, dijo en voz baja, sin mirar atrás. Debes ser sincera. ¿Dónde los tuvo? A los 3. Ella se quedó inmóvil un segundo. Un aliento débil escapó de sus labios. Carlos se dio cuenta de que, allí, en su propiedad, ella asintió. Apenas perceptible. Los niños se encogieron aún más en respuesta. Uno se pegó al costado de Carlos, como esperando esconderse en su sombra. El segundo le agarró la mano con ambas palmas. Dijo que nadie vendría, susurró el niño del suéter azul. Que nadie nos oiría. Carlos apretó los dientes. Rara vez se permitía la ira, pero ahora era demasiado fuerte, demasiado real. Miró a Trueno. El perro ya estaba a varios metros delante, escarbando la tierra, olfateando el aire, moviéndose cada vez más rápido. Esperen. Aquí, dijo Carlos, bajando a los niños al suelo. Será solo un segundo. Pero Trueno se lanzó de pronto hacia adelante. Trueno, gritó Carlos con fuerza. Pero el perro ya había desaparecido tras los árboles. Carlos corrió tras él, comprendiendo que ya no era momento de cautela. Solo oía los latidos de su propio corazón y el crujir de las ramas bajo sus pies. Trueno había encontrado algo, y podía ser cualquier cosa. En un instante, apareció en una pequeña hondonada entre los árboles, ante una vieja caseta de perro inclinada, que evidentemente había servido de hogar canino en otro tiempo. Las tablas estaban tan podridas que parecían deshacerse con solo tocarlas. Pero Trueno ladraba contra ella con tanta furia que Carlos comprendió, no era solo una caseta. Se acercó, se agachó, tocó una tabla. Fría, no por la madera, sino por lo que ocultaba dentro. Apartó una tabla torcida y vio una caja metálica, cerrada con un viejo candado. Maldición, susurró, extendiendo la mano. Y de repente, pasos detrás. Carlos se giró de golpe, cubriendo la entrada de la caja. Trueno se colocó a su lado, adoptando una postura de combate. Fue entonces cuando lo vio. El hombre, el dueño de la casa, alto, demacrado, con barba desordenada y una mirada extrañamente calmada. Estaba a unos pasos, como si los hubiera estado observando desde hacía rato. Esta es mi propiedad, Carlos, dijo casi con una sonrisa. Estás infringiendo la ley. ¿La ley? La voz de Carlos sonó hueca y peligrosa. ¿De verdad quieres hablarme de la ley después de lo que vi? El hombre se encogió de hombros. No viste nada. Los niños fantasean. Siempre fantasean. Lucía, a lo lejos, sollozaba en silencio. Los niños se aferraron entre sí. Trueno gruñó con fuerza, prolongado, grave. Carlos dio un paso adelante.
¿Dónde están los demás? El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Los demás. Sonrió. Demasiado tranquilo, demasiado seguro. Y entonces Trueno hizo algo que Carlos no esperaba. Se lanzó hacia adelante con rapidez, como en sus mejores años. El hombre no tuvo tiempo de retroceder. El perro se plantó frente a él, gruñendo a centímetros de sus rodillas. Asustar, no morder. Se contuvo, pero estaba listo. Carlos avanzó tras él y agarró al hombre por el hombro. ¿Vas a abrir esta caja? Ahora mismo. El hombre ni siquiera parpadeó. No, eso bastaba. Carlos lo desequilibró con un rodillazo y lo inmovilizó en el suelo. No demasiado fuerte, solo lo suficiente para que no pudiera levantarse. Las viejas habilidades regresaron casi automáticamente. Trueno se mantuvo sobre él, enseñando los dientes. La llave, dijo Carlos. El hombre guardó silencio. La llave, repitió, alzando la voz. No está ahí, murmuró por fin el hombre. Hay otros. Carlos sintió un frío helado por dentro. ¿Otros quiénes? Pero ya conocía la respuesta. Y se sentía cada vez peor. Sintió una pequeña llave metálica en el bolsillo del hombre. Se incorporó de golpe, sin perderlo de vista, y se acercó a la caja. El candado hizo clic, la tapa chirrió. Y cuando Carlos la abrió, vio cosas pequeñas dentro. Muñecas. Juguetes pequeños, notas dobladas, pero sobre todo fotografías instantáneas tomadas en el cobertizo junto a la trampilla y junto a la caseta. Mostraban a otros niños, los que ya no estaban. Lucía emitió un sonido bajo y aterrorizado. Los niños se apretaron entre sí, intentando no mirar. Y Carlos comprendió, esto no era un accidente. No era un horror aislado. Eran huellas de una pesadilla larga, oculta, casi ritual. Cerró la caja, exhaló. Y dijo: Lucía, toma a los niños. Nos vamos ahora. Luego se acercó al hombre, que yacía en el suelo sin sonreír ya. Se acabó, declaró Carlos con calma y firmeza. Ya no tendrán miedo. Trueno se tumbó junto a los niños, apoyando el hocico en las patas, como diciendo: todo saldrá bien. Y por primera vez en mucho tiempo, Carlos sintió que estaba haciendo lo que debía. Era agente otra vez, humano otra vez, y por primera vez parte de una nueva familia. Cuando lo peor quedó atrás, cayó el silencio. No el silencio muerto y opresivo del cobertizo, sino otro distinto, exhalado, lleno de alivio y cansancio. Los niños se aferraron a Trueno, que yacía a su lado cerrando los ojos, como si él también sintiera que la tormenta había amainado por un momento. Carlos mantuvo al vecino en el suelo hasta que oyó las sirenas. Había llamado a los servicios al salir del cobertizo, pero nunca pensó que esperar a la policía se haría tan largo. Quizá porque su corazón latía demasiado rápido. Quizá porque cada respiración costaba. Como si todo lo vivido cayera de golpe. Cuando el coche patrulla se detuvo. En la entrada, dos agentes bajaron casi corriendo. Sus rostros cambiaron al instante al ver a los niños y al hombre en el suelo. Maldición, Rivas. Uno de ellos reconoció a Carlos. ¿Qué demonios pasó aquí? Carlos se levantó despacio, sintiendo las manos temblarle. Los tenía en el cobertizo. A los tres, y posiblemente no solo a ellos. Los agentes se miraron, y uno esposó de inmediato al hombre. Él no se resistió. Solo miró con una expresión vacía, como si nada de aquello tuviera que ver con él. Lucía, presionando las manos contra el pecho, se acercó a Carlos. ¿No te irás?, preguntó en voz baja. En su voz no había ni rastro de manipulación infantil. Solo el miedo a ser abandonada otra vez. Carlos se agachó frente a ella y le tomó suavemente los hombros. No me voy a ninguna parte. Estoy aquí.
Sus labios temblaron, pero asintió. Los niños también se acercaron. Uno tomó con cautela el dedo de Carlos. Un gesto pequeño, confiado, casi simbólico, y su corazón se encogió. Hacía mucho que no se sentía necesario. Otra hora en la comisaría, maquinaria en marcha, investigadores, médicos, servicios sociales. Los niños estaban sentados en el coche policial, envueltos en mantas. Miraban a Carlos como si fuera el único rostro familiar. En un mundo que se había derrumbado bajo sus pies. Trueno no se separó de ellos ni un paso. Viejo, sabio, leal. Su pelaje estaba húmedo por las lágrimas de los niños que hundían el rostro en él una y otra vez. Cuando los procedimientos terminaron, una trabajadora social se acercó a Carlos. Estos niños necesitan a alguien en quien confiar. Especialmente ahora. Usted los encontró. Se sienten atraídos por usted. Usted. Titubeó, buscando la palabra. Podría asumir una custodia temporal. Mientras dure la investigación. Carlos sintió que todo se movía dentro de él. Custodia. Nunca lo había pensado. Vivía solo. Durante mucho tiempo se había considerado un agente roto, un hombre que había perdido demasiado como para formar parte de la vida de alguien otra vez. Pero ahora 3 niños lo miraban como si fuera su única isla de seguridad. Y Trueno yacía cerca, como diciendo, vamos, podremos con esto. Carlos exhaló. Sí. Las palabras salieron solas. Acepto. Lucía cerró los ojos y dijo en voz baja, apenas audible, gracias. Cuando los llevaron a casa de Carlos, la tarde ya se había convertido en noche. La luz del farol iluminaba suavemente el porche, donde Trueno se tumbó primero, dejando caer la cabeza con cansancio. Los niños no se separaron de él ni un paso, como si fuera parte del hogar que tanto necesitaban. Carlos abrió la puerta, encendió la luz y, por primera vez en mucho tiempo, la casa no parecía vacía. Estaba llena de respiraciones, susurros cálidos, vida. Y de pronto se dio cuenta, todo lo ocurrido había conducido a ese momento. No al horror, sino a un comienzo. Al inicio de una nueva vida, una nueva familia, inesperada, extraña, pero real. Y ese pensamiento, por primera vez en años, no le dio miedo. La casa se sumió en esa noche en la que todo cambia en silencio, casi imperceptiblemente. Los niños se durmieron rápido, demasiado miedo, demasiadas lágrimas. Lucía se acurrucó en el sofá, cubriéndose con una manta. Como si temiera que unos pasos extraños volvieran a despertarla. Los niños se tumbaron cerca, tomados de la mano. Incluso dormidos, se buscaban. Trueno se acomodó a sus pies, respirando con pesadez, como si custodiara un nuevo puesto que lo había esperado toda la vida. Tenía los ojos cerrados, pero las orejas atentas. Estaba en casa, de verdad en casa. Carlos se quedó de pie en la puerta, apoyado en el marco. Contempló esa pequeña escena durante largo rato. 3 niños agotados y un perro viejo que parecía haber encontrado por fin un sentido. Su corazón se aquietó, se calmó, de una forma que no sentía desde hacía muchos años. Fue a la cocina, se sirvió agua, se sentó a la mesa y por primera vez, se permitió sentirlo todo. Miedo, rabia, peso y alivio. Lo más extraño era que no había vacío. No estaba ese dolor arrastrado que lo acompañaba desde su baja. Ahora había otra cosa. Calor. Miró hacia la sala de estar. Los niños dormían en paz. Trueno movió la cola. Como si percibiera su mirada. ¿Qué, viejo?, susurró Carlos. Parece que volvemos a ser una familia. Extraña, pero real. Trueno resopló en voz baja. Como si estuviera de acuerdo. Carlos apagó la luz, se acercó a los niños y acomodó la manta.
Estoy aquí, dijo casi en un susurro. Y no me voy a ninguna parte. Y esa noche, en esa pequeña casa donde antes vivía un hombre solo y ahora dormían 3 niños asustados. Y un perro viejo, apareció por primera vez algo olvidado, paz, esperanza y el comienzo de una nueva familia que tanto les había faltado a todos.